Mi nombre es Camila Consterla y junto a mis compañeros Franco Rosales y Luisa Morano vamos a hablar sobre la extracción de aguas subterráneas en acuíferos libres. El agua subterránea es aquella que se encuentra bajo la superficie terrestre y ocupa los poros y las fisuras de las rocas más sólidas. Suelen encontrarse en formaciones geológicas permeables que son los llamados acuíferos. Estos acuíferos están formados por una o por muchas capas y son capaces de almacenar agua y también de transmitirla mediante la circulación de esta a través de los poros y de las grietas. Existen diferentes tipos de acuíferos y en esta imagen se presentan aquellos que se diferencian por sus características hidrodinámicas. Pero nosotros para este trabajo nos vamos a centrar en los acuíferos los que se caracterizan por su estructura y su funcionamiento. Y estos son los acuíferos libres y los confinados. Los acuíferos libres son aquellos que se encuentran limitados por una capa impermeable o semipermeable en su parte inferior. Y los acuíferos confinados son aquellos que se encuentran limitados por una capa impermeable o semipermeable en la base y por una capa impermeable o de muy baja permeabilidad en su parte superior. El abatimiento corresponde a una disminución del nivel freático desde el nivel original. El descenso de este nivel se considera positivo y se le denomina con la letra S. Cuando hay un S negativo, este está fuera de la zona de influencia de abatimiento. Se produce principalmente por un agotamiento por una bomba y se representa con la curva que se puede apreciar en esta ocasión. Por otro lado, la permeabilidad corresponde a la capacidad de un cuerpo para permitir el paso de un fluido sin que este paso del fluido altere la estructura interna del cuerpo. Los factores más significativos que determinan la permeabilidad son la granulometría y la composición química. Esto debido a que a una mayor presencia de suelos finos hay una menor permeabilidad. Y por otro lado, pueden haber arcillas expansivas que impiden la permeabilidad de un líquido. En base a las definiciones anteriores, existe una clasificación de las formaciones geológicas según su comportamiento hidrológico. Un acuífero es una formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y permite la circulación a través de ella con facilidad, debido a que están compuestas por arenas y gravas. Los acuicludos es una formación geológica que no permite que el agua circule a través de ella, ya que poseen suelos finos como los limos y las arcillas que impiden que el agua circule. Los acuitardos, por otro lado, son una formación geológica mixta, que contiene agua en su interior, pero que el agua circula con mayor dificultad, ya que está compuesto por arenas arcillosas, areniscas, rocas compactas con alteración. Finalmente, los acuífugos son una formación geológica que no contiene agua, debido a que no permite que circulen a través de ella, ya que está compuesto por granitos o esquizos inalterados y sin fracturar. Para poder aprovechar las aguas subterráneas de los acuíferos se realizan pozos de bombeo para extraer estas mismas. Estas aguas pueden ser utilizadas de diversas formas, ya sea en uso doméstico para alguna casa, industriales o de riego. En nuestra área como de la construcción usamos este método de bombeo para el control del nivel freático o nivel presométrico de las distintas obras, ya que un nivel freático muy alto podría inundar una obra y generar problemas en los niveles de construcción. En el caso teórico es que en los pozos de extracción durante el bombeo se produce una disminución del nivel freático, lo cual origina un cono de descenso y un abatimiento, como ya presentó mi compañera anteriormente, lo cual origina en una ecuación general del flujo subterráneo, para acuíferos libres y para acuíferos confinados. La ecuación que ocuparemos en este caso en nuestro trabajo es la del acuífero libre, en la cual nos dice que h2 al cuadrado menos h1 al cuadrado es igual al caudal partido por pi por k, donde k significa la conductividad hidráulica. Todo esto multiplicado por el logaritmo natural de R2 partido por R1. En este caso hay que tener mucho cuidado, ya que uno tiende a confundir que R es el radio del pozo. En este caso puede ser tanto el radio del pozo como también la distancia que puede existir entre un pozo por construir con un pozo ya construido. Incluso puede ser considerado la distancia entre un pozo y la distancia a su pisómetro. Para ver cómo funciona la ecuación general del flujo subterráneo en extracción de agua en acuíferos libres, daremos el siguiente ejemplo, en el que se tiene un acuífero libre en el que se desea construir un pozo. Se sabe que el pozo tendrá un diámetro de 20 centímetros y extraerá un caudal de 23 litros por segundo, y se encontrará a 7 metros de un piezómetro. Además se sabe que existe un pozo en un predio vecino que tiene un diámetro de 18 centímetros,
tiene una capacidad máxima de extracción de caudal de 8 litros por segundo y se encuentra a 3 metros de un piezómetro para verificar su funcionamiento. La distancia entre los dos pozos será de 257 metros. Cuando se hace trabajar al pozo del predio vecino, el abatimiento registrado sobre piezómetros es de 12 metros. Por análisis teórico-práctico se estima que el pozo que se construirá producirá un abatimiento del piezómetro que se construirá de 35 metros. En estudios realizados al acuífero se sabe que la potencia del mismo es de 120 metros y su conductividad hidráulica es de 0,022 metros por hora. En primer lugar, lo primero que hicimos fue realizar la conversión de unidades y pasamos todos los diámetros a metros, los caudales a metros cúbicos por segundo y la conductividad hidráulica a metros por segundo. Luego llevamos todos los datos a una tabla con sus respectivas simbologías y sus unidades. Y aquí están los dibujos, esta es la vista alzada, en el que se muestra el pozo A con su piezómetro, el pozo B con su piezómetro. Este es la potencia del acuífero. Acá está el abatimiento registrado en el piezómetro A y esta sería la altura complementaria de este abatimiento. Y la suma de ambos debe ser igual a la potencia del acuífero. Y lo mismo para el piezómetro B. Acá está su abatimiento y su altura complementaria. Y luego acá está la vista en planta de ambos pozos. En primer lugar vamos a determinar la profundidad en el pozo por efecto de extracción propia. Entonces, para determinar este abatimiento por extracción propia, vamos a utilizar la ecuación general de flujo subterráneo, en el que vamos a ingresar los datos registrados con color amarillo. Las alturas y las distancias las podemos escoger libremente, pero siempre y cuando la altura 2 se corresponda con la distancia 2 y la altura 1 se corresponda con la distancia 1. En este caso, la altura 2 será la altura complementaria del abatimiento en el piezómetro y el radio 2 va a ser la distancia entre el pozo y el piezómetro. Y vamos a calcular la altura complementaria del abatimiento, pero en este caso del pozo que se va a construir, y por lo tanto el radio, o sea, la distancia 1 va a corresponder al radio del pozo a construir. Entonces, ingresando todos estos datos a la fórmula, a la ecuación más bien, obtenemos la altura complementaria del abatimiento en el pozo, que es de 46,209 metros. Luego, para obtener el abatimiento en el pozo, vamos a restarle esta altura complementaria a la potencia del acuífero y nos va a dar 73,791 metros. La pregunta B indica que debemos determinar la profundidad en el pozo si se encuentra funcionando él y se encuentra funcionando el pozo del predio vecino. En este caso, ocupamos la misma ecuación ya presentada por mi compañera en la parte A del ejercicio, pero en este caso tenemos que cambiar las variables y las referencias las cuales utilizamos, ya que en este caso vamos a utilizar H2 como nuestra incógnita y H1 será la diferencia del potencial hidráulico menos el abatimiento del pozo B, lo cual son 108 metros, por el caudal del pozo B partido por nuestro pi, por nuestra conductividad hidráulica del pozo B, que en este caso es igual a del pozo A, por el logaritmo natural de R2, y en este momento es cuando se dice, en este caso, el R2, la distancia que se utiliza es la del pozo A con respecto al pozo B, partido por el R1, y la distancia R1 va a ser equivalente a la distancia entre el pozo B y el valor de distancia de su pisómetro. Esto, al hacer la conversión matemática
al despejar el H2 al cuadrado nos va a dar un valor de 13.518,493 metros. Aplicando la raíz, nos dice que nuestra altura 2 va a ser 116,269 metros. Con esto podemos sacar la altura total que va a tener nuestro pozo cuando esté funcionando el pozo del predio vecino, y es el potencial hidráulico menos la distancia H2 que ya calculamos, nos va a dar un valor de 3,731 metros. Y ahora sacamos la altura total, sumando la altura que mi compañera calculó anteriormente en la letra A del ejercicio, más el que acabo de calcular yo, dando una altura total de 77,522 metros. Finalmente, se pide determinar la profundidad en el pozo si está funcionando y si el pozo del predio vecino existe una pared impermeable a 115 metros del emplazamiento del pozo que se desea construir. Primero que nada, una condición que puede ocurrir en los acuíferos es que terminen lateralmente con una pared impermeable. Un supuesto básico es que el acuífero es infinito en extensión areal. Sin embargo, en la vida real existen límites geológicos que afectan la extensión del cono de presión. En esta ocasión se tiene el pozo A y el pozo B con sus respectivos conos de depresión en este sector. Para calcular el abatimiento que produce al estar situado a esa distancia, se realizan los pozos de espejos de A y B, los cuales están a la misma distancia ubicados en este sector. Se utiliza la misma ecuación de los ejercicios anteriores, en donde h al cuadrado es la incógnita, h1 al cuadrado es la altura complementaria del abatimiento, Q corresponde al caudal del pozo, K es la continuidad hidráulica y los radios respectivos de 230 y 7 metros, dando una altura que produce de 106,811 metros. Para calcular el abatimiento, se le resta la potencia del acuífero dando 13,189 metros. Y finalmente se obtiene el abatimiento total a una distancia de 90,711 metros en total.